Malas noticias, Aeroméxico, porque ayer jueves fue un mal día para sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de un desplome histórico de hasta el 76%, imagínense. Sus títulos llegaron a cotizar en un mínimo de 90 centavos luego de cerrar la jornada anterior con 3 pesos con 69 centavos. Las acciones recuperaron parte de las pérdidas en las últimas horas y se intercambian en 1 peso con 82 centavos. Esto ubica el desplome en 51 puntos porcentuales. Aún así es elevado. Actualmente Aeroméxico está operando bajo una pausa en el pago de sus deudas mientras realiza una reestructura financiera. Y bueno, el día de ayer causó hasta memes el tema del desplome de las acciones de Aeroméxico en redes sociales. Pero, a ver, ¿qué pasó, Paco? ¿Por qué cayeron tanto las acciones? Hasta 76% más abajo. Hay que entender primero cómo es un mercado financiero, cómo es la bolsa. La bolsa es un lugar en donde se llega a especular, ¿sí? Y que además de todo reacciona muchas veces a cualquier tipo de rumores. Se había filtrado en la semana que los nuevos, bueno, no los nuevos accionistas, sino que algunos de los accionistas norteamericanos, que es principalmente Delta, de Aeroméxico, no estaban de acuerdo en el plan de reestructura, lo cual no es cierto. Eso debe de haber calentado de alguna forma los mercados porque ayer se hizo una oferta de adquisición pública. Entonces, eso calienta los mercados y empieza a haber, por supuesto, miedo de algunos que puedan tener acciones de Aeroméxico, las empiezan a vender. Cuando las venden, entonces empiezan a crearse una corriente y todo el mundo empieza a vender sus acciones. Pero no puede haber ese desacuerdo porque hay que acordarnos que Aeroméxico, toda su reestructura financiera la hizo conforme al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Eso lo aprueba un juez y no te puedes salir de ahí. O sea, es una cosa que específicamente ya estaba aprobada y no es que haya pasado nada nuevo. Yo no puedo entender que haya una empresa más sólida que Aeroméxico. Ayer platicaba con una persona que sabe mucho de finanzas, el señor Rodrigo Pacheco, una de ellas, otro amigo que es un funcionario muy importante de uno de los bancos más grandes de México, y él me decía, es que es increíble cómo se han inflado algunas empresas, esos famosos unicornios que realmente no tienen ningún valor intrínseco, es decir, no tienen inmuebles, no tienen aviones, nada más tienen una idea, ¿no? Y aquí estás hablando de una empresa que tiene los aviones más nuevos, 737 MAX, 787, el Dreamliner, que es una maravilla, y la realidad de las cosas es que está siendo bien manejada y ahorita tú vas a Aeroméxico y ves los vuelos, están totalmente llenos. Creo que tiene mucha solidez, hicieron una buena reestructura y creo que va para adelante. Cada día tienen más rutas, tienen más vuelos y creo que va para adelante. Entonces será a lo mejor algo temporal. Digo, ayer, como fue impactante el desplome de tanto porcentaje, pues a lo mejor fue lo que causó la polémica. Y aparte ya sabes que todo y en las redes sociales hay una gran falta de información. Claro, o sea, la verdad es que hay... No, pues bueno, te invito a leer el primero. Vale más un boleto del metro que las acciones de Aeroméxico. Aeroméxico pronto tendrá que pedir dinero al CCCO oficial MX para inyectarle dinero a sus acciones, pero como los empresarios ya no sueltan el dinero tan fácil, pues ahí viene la quiebra de Aeroméxico. No, hombre, creo. No, es una empresa bastante sólida, totalmente, con gran infraestructura, ¿no? Historia y tal. Álvaro Velasco dice, ¿qué daño le hacen algunos grupos de inversionistas a las empresas? Invierten en aire en decenas de fintech, que no Ese es el asunto. Que no tienen ni un año de operaciones y les dicen unicornios, lo que mencionabas, y dejan caer a empresas estrategias, me imagino que estratégicas del mercado mexicano. Es la peor caída de la historia de Aeroméxico. Eso sí, fue la peor caída de la historia de Aeroméxico. Pero no tengo ninguna duda que además en esta época que se fortalecen mucho sus operaciones, se va a ir recuperando poco a poco. Y tiene muy poca competencia, ¿no? Y lo que decíamos, el día que las fintech, o sea, hoy por ejemplo Tesla, para que usted más o menos entienda cuál es el concepto que le estamos haciendo, es la compañía de automóviles que vale más, o sea, vale más que todas las demás juntas. Estoy hablando de Mercedes, Audi, Porsche, Toyota, las que quieran, vale más junto a Tesla, pero no tiene más que, no debe tener del mercado ni un 5%. Entonces, ¿cómo puedes sostener que tenga tanto valor cuando no tienes esa parte del mercado? No hay una lógica. ¿Qué es lo que va a pasar cuando todas estas empresas se desinflen? Ahí sí va a haber una crisis, ¿eh? Ahí sí va a haber una crisis. Esperemos que Pepe Yuste, que sí sabe. Vas. La caída de más del 70% de las acciones de Aeroméxico muestra una salida complicada del Chapter 11. Todo hubiera sido distinto si el gobierno hubiera apoyado a las aerolíneas. Interjet quebró, Aeroméxico se sometió a cirugía mayor y Aeromar está en veremos. ¿Pero qué tiene que ver ahí el gobierno, por ejemplo? Me causó un poco de intriga. Lo que pasa es que al momento en que hubo la pandemia, evidentemente se paran las operaciones de Aeroméxico, tienes que parar todos los aviones, eso tiene un coste muy importante y lo que se hablaba es de que, por ejemplo, los gobiernos de muchos países le metieron dinero a las líneas aéreas
aéreas bandera para que tuvieran una mejor situación financiera, cosa que no sucedió con el gobierno de México. Ya. Ahora, pues es muy controvertido porque no había la intención de meterle un solo salchicha estilo tinga. ¿Cómo pones esto? Pues no sé, yo solo leí esto. Es que dice, es un chiste. Híjole, joven, no tengo monedas de a peso, pero si quiere le doy una acción de Aeroméxico, porque estaba en menos de $1 la acción el día de ayer. Pero también, bueno. pero también hay que dimensionar la cantidad de millones de acciones que son. O sea, no es que sean 100 acciones, no son Sí, no, millones claro. y millones. Entonces, Claro, no, y como bien dices, a lo mejor es un proceso de reestructura. Aeroméxico es una empresa sólida y seguramente va a seguir creciendo. Y más ahora que aparte no hay tanta competencia. Exacto, Interjet ya no está. Las demás aerolíneas pues todavía no tienen el tamaño que tiene Aeroméxico, Así ni las es. rutas que tiene Aeroméxico. así es. Bueno. Vamos al clima. Gracias por ilustrarnos con No, todo ese hombre. conocimiento tan brillante.